En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose a los doce le dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: hagan que se siente en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy esta celebración? Claramente lo vemos hoy en la primera lectura, cuando Abraham llega de una victoria que los reyes de Sodoma no habían podido ganar, y que Abraham, con toda su gente y con la confianza puesta en la promesa del Señor, pudo obtener la victoria para el rey de Salem, que era Melquisedec. Y fue tanta la alegría de este rey que sale al encuentro de Abraham para bendecirlo por la grandeza, la osadía que ha tenido, que ni siquiera él tenía y había podido tener para triunfar. Abraham le entrega toda su gente, le devuelve lo que él había perdido, y este rey no quiere recibir sino solamente la gente, porque no quiere recibir los bienes, se los quiere dar a Abraham. Y Abraham no acepta nada de él, porque la victoria se la ha dado el Señor. Porque tiene su confianza puesta en el Señor y no necesita recibir nada de los hombres. Basta que Melquisedec le dé la bendición del Señor, que es de lo único que Abraham vive. Basta que Melquisedec ofrezca un sacrificio por él al Señor, que es del Señor quien Abraham vive. Basta que Melquisedec le dé una acción de gracias al Señor en un sacrificio por el triunfo que ha tenido Abraham, porque todas las glorias se las merece el Señor. Este cumplimiento de la promesa del Señor en la vida de Abraham nos demuestra la alegría también del salmista, cuando exultante de gozo dice: siéntate a mi derecha, porque yo pondré a todos tus enemigos a todos tus enemigos los pondré debajo de tus pies. En este salmo la Iglesia ve claramente la predestinación del sacerdocio de Cristo, como lo ve también en Melquisedec, la carta a los Hebreos. Y es que a través del sacerdocio de Cristo, como del sacerdocio de Melquisedec, vienen las bendiciones del Señor, no solamente para Abraham, sino para toda su descendencia. Es que a través del sacerdote eterno que es Cristo, vienen las bendiciones para nosotros, la promesa del amor del Padre, de darnos todo lo que necesitamos para vivir, para ser fieles y para ser santos. Y es el reproche de San Pablo en la carta a los Corintios, donde solamente alcanzamos a ver este trozo de lo que San Pablo ya viene reclamando y reprochándole a los corintios,
porque ya no celebran la Eucaristía con la misma fe, con la misma dignidad, porque equiparan la cena que se comen ellos en un compartir, en un ágape, con la misma celebración eucarística, y les advierte qué están haciendo. Si la Eucaristía tiene que sobresalir sobre cualquier otra celebración, no es igual a ninguna otra celebración. Y esto que yo recibí se los transmití así. Y como yo lo recibí con la misma dignidad, con la misma grandeza, se los he transmitido a ustedes para que no trivialicen la celebración eucarística. Porque quien se come y se bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y bebe su propia condenación. Se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Corintios no pueden celebrar la Eucaristía de cualquier manera. No pueden perder la fe frente al gran acontecimiento y el misterio de donde nos vienen todas las bendiciones para las victorias y para el triunfo. Ya en la era apostólica con San Pablo estamos viendo la dignidad con la que se celebraba la Eucaristía, el respeto y la adoración, la purificación con la que llegaban los cristianos antes de la celebración eucarística, la dignidad con la que vivían la celebración eucarística, la conciencia con la que comulgaban, la conciencia con la que se acercaban a la celebración y comprendían que era la presencia misma de Dios en la celebración eucarística. Tanto nos sirve hoy esta liturgia de la palabra para examinarnos. Hermanos, ¿cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? ¿Cuál es el grado de conciencia con el que nosotros venimos a celebrar? No puede ser igual a ninguna otra celebración que tenemos durante el día o durante la semana o durante el mes, porque esto es lo más grande, lo más digno, lo más sublime. No se puede equiparar a un encuentro familiar, por muy hermoso que sea, ni igualar a un encuentro familiar, ni a una reunión comunitaria. Tampoco puede estar por encima la reunión familiar o el encuentro familiar o el encuentro comunitario, exaltándolo más que la misma celebración eucarística. Porque vivimos ante esa tentación constantemente de darle mayor dignidad a otro tipo de celebraciones, a otro tipo de reuniones, a otro tipo de encuentros. Ni siquiera las obras de caridad frente al prójimo la Iglesia le da tanta dignidad y tanta celebración como a la celebración eucarística. Porque Cristo muy bien lo dijo: tuve hambre y me diste de comer. Y quien verdaderamente respeta al prójimo es porque ya antes ha respetado a Cristo presente en el cuerpo y la sangre. Nadie puede decir que ve a Cristo en su hermano cuando no lo ve en la Eucaristía. Eso es una mentira y un engaño. Nadie puede decir que tiene la capacidad de ver a Cristo en el otro, de ver al Señor en el otro, cuando no es capaz de reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. Nadie puede decir que está amando adecuadamente al prójimo y al ser humano cuando no ama a Jesús en la Eucaristía. Escuchábamos en la secuencia esta bella composición de Santo Tomás de Aquino. Todos comen el mismo alimento, pero no todos reciben el mismo efecto. A unos el mismo alimento les sirve para la vida, a otros para la muerte. Porque cuando nos acercamos sin conciencia a la Eucaristía, no solo se nos enfría el corazón, se nos congela, se nos paraliza, se nos endurece. No podemos perder la conciencia frente a tan gran acontecimiento. Precisamente esta solemnidad del Corpus Christi, de esta procesión, surge de un milagro eucarístico de un sacerdote que había perdido la fe en la Eucaristía. Ya no creía que Dios estaba presente y se hacía presente en el pan y el vino. Ya no creía que lo que él comulgaba era el mismo cuerpo y la sangre del Señor. Ya no creía que en este altar, en este alimento, en este pan consagrado, estaba toda la fuerza sobrenatural para purificarse del pecado, para no volver a caer en el pecado y para ser santo.
¿Por qué muchas veces venimos a la misa todos los días y volvemos a caer en el pecado? Porque ya no tenemos fe en la Eucaristía. El Evangelio es claro. Hoy el Señor llama a los discípulos y les miren la necesidad que hay. Toda esta gente necesita curación, toda esta gente necesita purificación, toda esta gente necesita libertad, toda esta gente necesita ser salvada, toda esta gente necesita experimentar paz. Denles ustedes de comer. Señor, es que se vuelve intransigente el Señor cuando nos pide tanto. Si aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 peces, no me exijas tanto, Señor. ¿Cómo me estás pidiendo que viva una vida sin pecado, una vida de santidad, una vida sin caer, cuando solo tengo 5 panes y 2 peces? No seas tan exigente. ¿Cómo me pides que dé testimonio de santidad, de fidelidad cristiana a los mandamientos, de fidelidad a tu palabra, cuando aquí solamente hay 5 panes y 2 peces? Y podríamos ver en este 5 y 2 las potencias del ser humano, los 5 sentidos y la inteligencia y la voluntad, que son las potencias que hoy reconoce la antropología, tanto filosófica como cristiana, del ser humano. Señor, es que yo no tengo voluntad para no caer. ¿Cuántas veces nos eximimos de la responsabilidad nuestra y decimos, es que yo no sé por qué caigo? ¿Y saben cómo se llama eso? Autoengaño. Es que a mí no me han dado la misma gracia que le dieron a Santa Teresita. ¿Saben cómo se llama eso? Negación de la gracia. Negación de la fe. Ser injustos con Dios. Es que a mí no me dieron la misma gracia que a San Pablo. ¿Saben cómo se llama eso? Decir que Dios es mentiroso. Porque le dio a unos sí y a otros no. Y hemos escuchado todos estos días en la palabra del Señor y en el Evangelio que hace caer la misma agua, la misma, sobre malos y buenos. La misma agua, que hace salir el mismo sol, la misma luz, la idéntica luz, la única luz sobre buenos y malos. ¿De qué nos excusamos? Uno no vive en fidelidad al Señor porque es rebelde, porque no quiere. Menos mal, la Iglesia es muy clara en esto. El catecismo empieza diciendo esto, así abre la antropología cristiana el catecismo. El hombre es capaz de Dios. O sea que el hombre que no esté con Dios es porque no quiere. Así empieza el catecismo. Vayan y el primer numeral que se van a encontrar empieza con esta afirmación. Si tú no estás con Dios, si yo no estoy con Dios, es porque no quiero, no por falta de capacidad, no por falta de agua, ni de luz, ni de alimento, porque a todos se nos ha dado lo mismo. La rebeldía nos engaña tanto. Y Satanás feliz, échele leña, a través de ideas falsas, de errores, de mentiras, échele leña, para que siga ardiendo allá la mentira. Denles ustedes de comer. Señor, ¿y qué es esto para tanta gente? Y el Señor no los exime de la responsabilidad. A ver, vayan y díganles a todos que se sienten. Por lo menos estos eran obedientes. No se pusieron a pelear con el Señor. No se pusieron a murmurar interiormente, a refunfuñar. Es que es muy intransigente, es que es muy exagerado, es que es muy severo, es que es muy rígido. Ojo con esas murmuraciones interiores, que esas son las que nos separan de la gracia de Dios. Y esas son manifestaciones de pura rebeldía interior. Ojo que nos priva
de recibir la grandeza más grande y de probar la experiencia más grande del amor de Dios. Ojo con esas murmuraciones interiores que ya sabemos lo que le pasó a Miriam y Aarón. ¿Cómo quedaron? Llenos de lepra. Y por eso hay gente paralizada que nunca avanza espiritualmente, que nunca crece espiritualmente, porque con errores doctrinales que hoy abundan dentro de la iglesia, vive alimentando ese espíritu de rebeldía. Ojo, porque Miriam y Aarón se quedaron llenos de lepra. Ojo, porque la esposa de Lot se quedó convertida en una estatua de sal. Ojo, porque la esposa de Job tuvo que ser reprendida por Job. Ojo, porque Sara también tuvo que ser reprendida por Abraham. Menos mal, Abraham no se fiaba de los consejos de su esposa. Es que soy muy vieja y eso es imposible. Y hasta se reía. Y la reprendió y le dijo, no te rías. Al menos si no crees en el poder de Dios en ti, créelo en los santos, a ver si así se te despierta el corazón y el alma. Porque la misma agua que le dio el Señor a Santa Teresita, que le dio a San Pablo, que le dio a Santa Teresa de Jesús, que le dio a Santo Tomás de Aquino, que le dio a San Juan de la Cruz y que le ha dado a todos los santos, es el misma agua que te llueve a ti todos los días. Lo que pasa es que a veces esa agua cae en esponjas y a veces cae en piedras. Y sabemos lo que pasa con una piedra que está siglos y siglos debajo de una misma corriente y se saca de allá del fondo donde el agua ha estado pasando siglos y siglos y se rompe. ¿Cómo está? Seca por dentro. Seca. Y así está el corazón de muchos cristianos hoy. Van a misa hasta todos los días, rezan, hacen oraciones y el corazón seco como una teja, como una piedra. Y la excusa es que no soy capaz. Pero hoy el Señor nos demuestra con su palabra otra cosa muy diferente. Tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Por lo menos estos hicieron el esfuerzo. Sí, hicieron el esfuerzo y lo tuvieron que hacer, primero de creerle al Señor. Tuvieron que tomar la firme voluntad porque Dios no les dio el paquetico listo. Decía el Papa León XIV hace poco en una homilía en la Basílica de San Pablo Extramuros que la salvación, la conversión no viene por encanto. Aquí yo estoy esperando, es que algún día me va a llegar. A ver cuándo me llega y corro con suerte y me llega. Yo sé que algún día, esa es la esperanza que yo tengo. Tú no te has convertido porque no quieres. Es por eso, no porque no te hayas llegado, todos los días llueve. La iglesia nos enseña que todos los días caen gracias actuales, todos los días y a cada segundo y a cada minuto. Y decía el Papa, ojo, que la salvación no se da por encanto ni por arte de magia. Implica 2 cosas, el don de Dios que se derrama gratuitamente como el agua, el don de Dios que sale como el sol constantemente y tu respuesta. Y si tu respuesta es todavía no, Señor, yo aquí me quedo justificándome, como también lo decía el Papa León XIV el miércoles en la audiencia que concedió hablando sobre el paralítico de la piscina de Bethsaida. 38 años paralizado. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál era su justificación? Que la culpa era de los otros porque no lo metían. ¿Y qué le dice el Señor? No, Señor, a ver, levántate. Y le demostró que sí tenía fuerzas para levantarse. Y apenas le obedeció al Señor, se puso en pie. Claro que la gracia necesita de la exigencia moral. Claro que la gracia necesita nuestra respuesta para hacer el bien.
para buscarlo, para ir a Él. Claro que necesita de nosotros aquel que te creó sin ti. No te salvará sin ti, dice San Agustín. Si no tenemos, dice Santiago en el capítulo 4, es porque no queremos, porque Dios es dadivoso, es un Padre bueno. Ojo con la rebeldía, ojo, porque eso lleva gente a la condenación. Satanás fue arrojado del cielo por eso. Ojo, que por ahí empezó a resistirse interiormente a la gracia. Y si nos resistimos a la gracia, nunca vamos a salir de nuestras parálisis. A ver, tráigame esos 5 panes y 2 peces para que vean lo que yo puedo hacer con eso. Y le dijeron: Señor, aquí está mi vida tan poca, tan miserable, tan débil, tan imperfecta, tan manchada por el pecado, aquí está. Y Jesús oró al Padre, pronunció la bendición. ¿Y qué pasó con esos 5 panes y esos 2 peces? Pudieron cumplir las exigencias morales del Señor, las exigencias de la vocación, las exigencias de la vida cristiana. Todos terminaron saciados. Hasta sobró. La vida de los santos es esa muestra. En esta vida se han convertido en un testimonio laudable de la eficacia de la gracia del Señor, y hasta sobra cuando mueren, porque la gente lo sigue buscando y se sigue alimentando de ese testimonio y de esa vida. Ustedes y yo no tenemos motivos para vivir una vida fría, seca, tibia, infiel, lejos del Señor. No tenemos excusa para vivir en el pecado. La Iglesia nos da tanto testimonio de esto en la liturgia. Ahorita lo vamos a escuchar. Líbranos de todos los males. Y lo hace con una certeza, porque ella cree. Ella cree que este alimento alcanza para vencer todos los males, todos. Y concédenos la paz en nuestros días. ¿Saben por qué lo pide la Iglesia todos los días y lo ora? Ella no vacila. Ella cree. ¿Quién es la fuente de la paz? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Cuando tú vienes a misa, ¿lo crees? Porque el sacerdote recoge tu súplica, la de toda la asamblea, y la eleva, es la tuya y la mía. ¿Lo crees? ¿O te vas diciendo: no, yo todavía no he recibido la capacidad? Ojo que la Iglesia ora creyendo. Tanto cree que el santo cura de Ars oraba cada que celebraba esta oración y creía que esta gracia es tan eficaz que lo libraba de la caída. Por eso fue canonizado, porque encontraba virtudes heroicas, no porque llevaba una vida doble. Fue porque fue fiel al Señor. Por eso la Iglesia hace todo un proceso riguroso para examinar la conducta moral de cada uno de los que va a canonizar. Porque es que el Señor dice: si no guardas mi palabra, no cumples mis mandatos, tú no eres mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi madre, ni mi padre. Él lo condiciona a la fidelidad. ¿Y por qué lo pide? Porque nos capacitó para ellos. No vayan a dejar entrar la murmuración en su corazón de decir que es muy severo el Señor. Cuidado, porque tenemos un memorial aquí, una actualización de lo que pasó allá en el Calvario.
y Él no pecó. Se metió en este saco de mi realidad humana y me demostró que se podía ser fiel a Dios cumpliendo los mandamientos sin caer en el pecado, porque lo vivió. Él vino a demostrarnos para que no tuviéramos excusas. Tu excusa es que yo estoy en el cielo y tú estás en la tierra. Bueno, me voy a ir y me voy a meter en tu propio saco humano, la encarnación, y voy a vivir como tú vives, bajo las mismas amenazas. Incluso me voy a exponer a amenazas más altas que las tuyas, para demostrarte que con la gracia de mi Padre, que con su amor, no se cae. Y no cayó, no cometió pecado. Ahora, ¿qué excusas tienes? Cuando lleguemos al juicio final, al juicio particular o final, esto va a aparecer ahí. Dime, ahí lo vamos a comprender en cuestión de segundos. Mira, ¿qué excusa tienes? Y nos vamos a quedar sin excusas. Tanto que ir al purgatorio, o al infierno, o al cielo, no depende ni siquiera de Él. Él se va a poner ahí y nos va a demostrar a ti y a mí, nos va a demostrar que sí nos dio todo lo que necesitábamos para ser fiel. A ver, el que le di 10, venga. Señor, yo trabajé con estos 10 y aquí te traje las ganancias. Démosle más. Ve para allá, siervo bueno y fiel. Señor, me diste 5 y con esos 5 te traje estas ganancias. Ven para acá. Vayan para allá, ahí hay una fiesta para ti. Te van a dar 5 más. A ver, el que le di 1. Señor, es que me quedé pensando toda la vida y murmurando en mi corazón que tú eras rígido, injusto, demasiado exigente. Y hasta me puse a forzar tu palabra y acomodarla para decir que eso tenía mucha rigidez. Y que eso psicológicamente es imposible. Y que eso racionalmente es imposible. Eso es verdad, es mentira, no es. Pero desde la fe, desde el amor de Dios, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Tan posible que yo no he perdido todavía la esperanza de que Petro se puede convertir, se puede arrepentir, convertir y llegar a ser hasta el santo más grande de toda la historia. Yo no la he perdido todavía. Yo ni la voy a perder. Y le pido al Espíritu Santo que no me deje perder esa esperanza. Ni he perdido la esperanza todavía, ni la quiero perder poniéndome a escuchar pesimismos de quienes no creen y no tienen ya esperanza de que Maduro se puede arrepentir, se puede convertir y hasta se puede ganar no solamente la vida eterna, sino llegar a ser muy grande en el cielo. Si el buen ladrón que fue tan tremendo, el mal ladrón, fue mal ladrón, pero después se convirtió en bueno, a última hora alcanzó tanto. ¿Saben por qué? Porque se arrepintió. Se arrepintió a última hora y le dijo, se arrepintió y fue osado y le dijo, cuando estés en el paraíso acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo es posible para el que cree. Entonces no hay excusas psicológicas, racionales, sentimentales, para no vivir la plenitud del reino ya en esta vida. Porque además Dios es tan generoso que incluso nos permite ya gozar de esas certezas acá en esta tierra. Entonces, la Eucaristía es un desafío. El Catecismo dice que la Eucaristía desde el primer momento se convirtió en escándalo. Ustedes saben qué pasó en torno a la Eucaristía en el cenáculo. Después de que salieron del cenáculo, unos le dijeron, eso es demasiado duro. Y se fueron. Habían creído en Jesús hasta que llegaron a la Eucaristía. Porque les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá de vida eterna. ¿Y saben qué? Y yo lo resucitaré en el último día. No. Con la Eucaristía tenemos
para vivir una vida plena, fiel y en camino de santidad. San Juan Pablo II escribió unos documentos bellísimos, el Papa Francisco también nos habló con una profundidad de esto en sus catequesis sobre la Eucaristía que hacía los miércoles. El Papa Benedicto sí que es cierto, y seguramente llegará el momento en que el Papa León XIV comenzará a hablarnos más abiertamente de la Eucaristía. Porque aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Esta es el agua que llueve, este es el sol que nace de lo alto para todos nosotros. No nos cerremos, por favor. Ahora es una súplica mía como sacerdote. No nos cerremos a la gracia del Señor. Hoy tenemos la gran posibilidad de salir de nuestras esclavitudes, de nuestros miedos, de nuestras parálisis, de nuestras enfermedades, de nuestros pecados y de todo lo que nos está haciendo daño. No nos cerremos, por favor. No como súplica mía del Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. No nos cerremos, porque si nos cerramos, hay alguien que aprovecha eso y no pierde tiempo, y es el diablo. No nos cerremos a la gracia del Señor. Aquí estamos ante la posibilidad más sublime en la Eucaristía de ver el sol, de alcanzar la paz, de alcanzar el amor y la unidad, no solamente en nosotros, sino para toda la humanidad. En la Eucaristía están todas las gracias que nosotros necesitamos.